Normex, desde 1993, evaluamos el cumplimiento normativo nacional e internacional de sus productos, procesos y servicios, certificación en sistemas de gestión y productos, inocuidad alimentaria, elaboración de estándares, etiquetado comercial, distintivo H, laboratorio de biodegradabilidad, laboratorio de envase y embalajes, energía y medio ambiente, capacitación y talleres, porque la calidad es nuestro objetivo. Normex. Los saludo aquí desde el Zapopan, Jalisco, del centro del Palacio de Justicia de Federal. Y el día de hoy, pues, platicaremos un poco de los temas de la Ley Federal del Trabajo y los cambios que sufrió en las últimas. Pues podemos hablar que a partir del 2012 es un nuevo derecho laboral el que nos rige. El tema, como lo estamos viendo aquí, como se ha manejado, es cambios en la Ley Federal del Trabajo. Pero en realidad se trató de una reforma. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio y una reforma? Que los cambios, pues simplemente nos ubicamos en otro lugar, ¿no? Hablando coloquialmente. Ahora sí que cambiamos de posición, cambiamos de postura, cambiamos de espacio, pero las leyes, las normas jurídicas, en realidad, pues sufren reformas. Y estas reformas se deben a ajustes que, en primer lugar, tienen como objeto ir a la par de los compromisos internacionales que nuestro país adquirió a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Nuestro país pues ha firmado tratados internacionales y convenios que rigen ahora nuestro sistema jurídico y que nos obligaron a hacer un cambio radical en cómo se veía el derecho del trabajo antes, cómo se veía a los patrones antes, cómo se ve a los trabajadores, cuáles son los derechos de los trabajadores, pero también cuáles son los derechos de los patrones físicos y los patrones morales, ¿no? Las empresas. Básicamente, la Ley Federal del Trabajo era una ley bastante antigua, data de 1931, porque sigue vigente esa ley, pero ahora reformada, ¿no? Esta reforma ocasionó reconocimiento a derechos de las partes contendientes. En primer lugar, debemos entender que el derecho del trabajo es una rama que no entra ni en el derecho público ni en el derecho privado, sino que es un derecho social, porque la Ley Federal del Trabajo define al trabajo como un producto y como una obligación, ¿no? Nosotros laboramos, todos nosotros trabajamos de alguna forma y recibimos por ese trabajo una remuneración. Esa remuneración, pues conforme a las normas de trabajo, pues debe ser bastante y suficiente para sustentar nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vida familiar, nuestra vida personal y demás, ¿no? ¿Por qué entonces hubo una reforma a esta Ley Federal del Trabajo? Porque la nueva visión que nos exige toda la línea jurídica que permea a nuestro orden constitucional, nos habla ahora de derechos humanos, porque ya no nos habla solo de derechos humanos, tanto de personas físicas, sino también habla de derechos humanos de las empresas. Nos dice que las empresas también están permeadas de esos derechos humanos. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a surgir problemas bastante complicados para el Estado mexicano, en donde en esta globalización de internacionalizar nuestros productos, de comercializar con el extranjero, con otras potencias mundiales y básicamente pues con nuestros vecinos del norte, pues tenemos el TEMEC, y en una de las cláusulas nos exigieron a nosotros como país tener una ley que permitiera tener los mismos derechos tanto a patrones como a trabajadores. Nuestra ley era muy obsoleta para dar frente a las garantías que los inversionistas que pensaban llegar a nuestro país necesitan tener. ¿Qué era lo que realmente pasaba? Estas disposiciones, estas reformas de la Ley Federal del Trabajo pues tenían que ir encaminadas a ver al trabajo como un derecho social, ¿no?
como una norma jurídica que si bien va a proteger a los trabajadores, también tendría que proteger a las empresas. Entonces, nuestra garantía como Estado, o lo que nosotros le ofrecimos a nuestra globalización económica, internacional, pues tenía que ir a la par. Teníamos que avanzar a los sistemas, a la forma de los sistemas jurídicos de nuestros socios. Y pues Canadá y Estados Unidos son países, estoy hablando básicamente de pues, nuestros principales socios internacionales, en donde el derecho es predominantemente oral. A diferencia de que en México, pues había una tendencia, prácticamente todo nuestro derecho era por escrito. Y nada más veíamos que los juicios, que todas las controversias eran en papel. Y muchas veces no entendíamos, los que no estamos familiarizados, las personas que comúnmente pues trabajan, que pues tienen otro tipo de actividades, pues desconocían las normas jurídicas, desconocían los procesos jurídicos, los patrones como patrones, no sabían realmente a quién acudir en caso de un conflicto con sus trabajadores. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, pues todos como trabajadores en un centro de trabajo, pues siempre hay conflictos, porque pueden ser pequeños, pueden ser muy grandes, pero lo cierto es que las relaciones sociales, más en un centro de trabajo, pues van dando lugar a situaciones complicadas, ¿no? Y un ejemplo que les pongo es, pues, la existencia de una norma oficial mexicana expedida por la Secretaría de Trabajo que trató de compaginar tanto el derecho a trabajar como a hacerlo de una forma digna y sin las presiones, ¿no? Y estoy hablando un poquito de la norma 35, que creo que algunos de ustedes han tenido contacto con ella, que pues eran unas reglas que nos pusieron por la Secretaría de Trabajo para que hubiera condiciones mínimas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, ¿no? Esta globalización de ideas, de derechos asequibles aparte a todas las personas, empezó a generar las obligaciones del Estado mexicano de lograr garantizar en los centros de trabajo una estabilidad no solo laboral, sino también en materia de salud, ¿no? O sea, el famoso estrés laboral, el mobbing, los temas de acoso, y eso empezaron a ser objeto de regulación por parte de la Secretaría del Trabajo. Y pues de ahí surgió que en 2019 pues ya nos dice, va a entrar en vigor esta norma y todas las empresas tienen que respetarla, ¿no? Pues este contexto deriva de todas estas situaciones en donde les platico, las normas jurídicas internacionales empiezan a permear en nuestro derecho doméstico, en nuestro derecho mexicano. Y por eso, pues, empezamos a ver figuras que antes no veíamos. La pandemia nos obligó al teletrabajo, y el teletrabajo no estaba regulado en la Ley Federal del Trabajo. Y los derechos de las personas que ahora trabajaban a distancia no estaban reconocidos en ningún lado. Y pues eso fue obligando al legislador a ir adecuando esas disposiciones, a irlas cambiando, que les vuelvo a repetir, ese cambio de disposiciones, pues es lo que nosotros llamamos en el mundo jurídico como reformas. Bajo este esquema, los tres ejes, las tres directrices en las que se movió esta reforma, están sustentados en tres principios sustanciales del derecho del trabajo, y son la conciliación, un nuevo modelo de justicia laboral y un respeto y primacía de los derechos colectivos, ¿sí? Me voy a ir uno por uno porque pues son términos jurídicos en realidad, ¿no? Pero que todos ellos aplican en lo que vemos día con día en cualquier actividad que realicemos. Lo que el legislador hizo en la Ley Federal del Trabajo fue ajustar nuestro modelo de justicia, nuestra forma de regular el trabajo y al trabajador a través de estas figuras. En primer lugar, la conciliación, que es como un fundamento constitucional, como el sustento que le dio vida, es el artículo 17. Es un método
alterno a un litigio, a un juicio. Es como método alterno de solución de una controversia, ¿no? Lo que comúnmente llamamos como un buen arreglo es mejor que un largo pleito. ¿Y por qué se da esto? Creo que todos ustedes recordarán, o hasta el día de hoy están en la tónica de que todo problema con el trabajador terminaba resolviéndose en las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas, en realidad, pues eran un modelo de justicia laboral que empezó a volverse pues bastante arcaico, porque pues las juntas, en vez de hacer procedimientos ágiles, tenían procedimientos muy complicados, muy largos, muy extenuantes para cualquiera de las partes, tanto trabajador como patrón, y dejaban de cumplir con la función de conciliación. ¿Qué es lo que hace esta reforma? Desaparece a las juntas, y las juntas ahora se ven sustituidas por dos entes, por el Centro Federal de Conciliación o Centro Local de Conciliación y por los tribunales laborales. Entonces, la conciliación ya se justifica como un método y se trata de dar a las personas una solución diferente a irnos a un juicio en contra del trabajador. ¿Qué es lo común que sucede en cualquier pleito entre patrón y trabajador? Pues son despidos, rescisiones de trabajo, rescisiones de contratos y todas estas controversias en donde pues una persona que tenía un trabajo de repente lo pierde. ¿Y qué sucede? Pues se ve en la situación de que es una injusticia por la razón que sea. Por el contrario, el patrón siempre va a defender su postura y va a decir, pues yo lo despedí porque me dio razón. Y esas controversias llegaban a las juntas. Ahora, en el nuevo modelo de justicia, lo que nos ofrece la ley es, primero tienes la alternativa de conciliar. Ahora sí que vamos a platicar, vamos a hablar con una persona que nos va a orientar, que nos va a decir de qué forma vamos a dar respuesta a esta solución, plantear la alternativa, plantearle al patrón que si se aconteció ese despido, pues el trabajador tiene ciertos derechos y que posiblemente en ese momento... Mándeme. No se mueve la diapositiva. Seguimos en la primera diapositiva. No me diga. A ver, le voy a volver a compartir. Dejar de compartir. Gracias. Y volver a compartir. Para que podamos... A ver, no sé si... Bueno, yo ya voy a la diapositiva 7. A ver, no sé si ya la pueden visualizar como en la 2. ¿Y ya puede visualizarla en otra diapositiva? Sí, ya la vemos, muchas gracias. A ver, voy a meter, ya no la voy a poner en modo pantalla completa, la voy a manipular desde aquí para ver si así puedo hacer los cambios. Digo, todo lo que estuve platicando, según yo iba moviendo las diapositivas, no sabía que no estaba haciendo así. Pero, pues esto ya es la 4, la 5, la 6, y me encontraba yo, les hablaba de los ejes substanciales de la reforma, que son estos 3, del nuevo modelo de justicia laboral, de la conciliación y del respeto de los derechos colectivos, ¿no? Los derechos de los sindicatos. Estaba yo hablando con ustedes de la conciliación y pues ahora me voy a pasar a este organismo que les platicaba hace un momento, ¿no? Que desapareciendo a las juntas, la ley nos crea estos centros de conciliación y arbitraje. Estos centros de conciliación y arbitraje son organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo, federal o local, y pues tienen como objeto una citación y tienen un procedimiento muy corto, que son 45 días naturales para resolver, ¿no? ¿Cómo funciona? Funcionan como autoridades en materia laboral, en materia administrativa y en materia registral. ¿Qué son los centros federales? ¿Qué son los centros de conciliación?
son lugares en donde yo, trabajador, puedo acudir a solicitar que llamen a mi patrón para arreglar el problema que tengo con él. Llámese por no respetar alguna norma de trabajo, llámese despido injustificado, llámese rescisión o cualquier otra de estas situaciones. Y esta autoridad va a sentarnos a platicar del problema y de esa forma pues yo voy a llegar a resolver algo, ¿no? Dictan determinaciones, dictan resoluciones y por eso son autoridad administrativa. Y también son autoridades registrales porque son los únicos que están facultados para poder registrar los contratos colectivos de trabajo y los contratos ley. ¿Sí? Cuando yo acudo al centro para solicitar el ejercicio de sus facultades como autoridad de trabajo, lo que me da como resultado es una constancia de no conciliación cuando no logré pues llegar a un acuerdo con mi patrón, ¿no? Y resulta que esta constancia de no conciliación pues es un requisito prejudicial, es un requisito necesario para acudir a un juicio. Esa es la naturaleza de estos centros y esta es una de las principales reformas a la Ley Federal del Trabajo. Si un trabajador se dice despedido, no va a poder ir a demandar al patrón, sin primero ir a conciliar, a llegar a un arreglo. Si yo no logro conciliar, entonces lo que va a pasar es que va a haber un proceso, claro, siempre y cuando el trabajador así lo determine, o bien puede ser el mismo patrón el que decida ir y rescindir el contrato de trabajo y hacer este mismo proceso, porque ambas partes tienen los mismos derechos. Terminando, bueno, ese es el primer eje. El segundo eje de la reforma es el nuevo modelo de justicia laboral. Ya les comentaba antes que nuestros países vecinos tienen un sistema de justicia meramente oral. Ahí los juicios casi todos, como pues valga la expresión que voy a servir, pues eran orales. Nuestros juicios en Estados Unidos vemos en las películas que hay un jurado, que hay un proceso en donde hay una parte que habla, y pues nuestro país no era así, nuestro país era eminentemente escrito. Aquí la administración de justicia pues radica en el Poder Judicial. El Poder Judicial pues se divide en dos ámbitos, en materia federal y materia local. Y pues hay excepciones en la ley. Hay tribunales que no son propiamente parte del Poder Judicial, pero resolvían conflictos, ¿no? Y en estas excepciones entran el Tribunal Federal de Justicia Administrativo y en su momento las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, que ahora ya no existen. Los problemas de las juntas, o qué es lo que pasó con las juntas que dio lugar a estas reformas, pues fue que había un bajo presupuesto, los juicios tardaban muchísimo, el procedimiento oral, porque la ley decía que los procedimientos eran orales, en realidad no se concretaba, no llegábamos a procedimientos orales, todo era por papel y no se respetaba este principio. Había un exceso de conflictos laborales que hacían que el trabajo se saturara, y lo que finalmente pasaba es que la Ley Federal del Trabajo anterior determinaba que en caso de que hubiera un conflicto entre patrón y trabajador, el patrón tenía que pagarle al trabajador durante todo, en caso de condena, durante todo el tiempo que el conflicto hubiera durado. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de dinero que perdió una empresa después de un litigio de 5 o 6 años con un trabajador, donde el trabajador ganaba después de ese tiempo y estaba obligado el patrón a pagarle retroactivamente 5 años de salarios caídos, de salarios que no laboró, pero que debido a un conflicto, pues ahí estaban a su favor, ¿no? Entonces eso hizo que ese es uno de los motivos por los que ahora ya no se de esa forma. Como les decía, estos 3 ejes del nuevo sistema de justicia laboral radican en esta función conciliatoria y también protegen la democracia sindical.
Y me voy a referir un poquito a por qué hablamos como derechos colectivos a esta democracia sindical, porque en algún momento los sindicatos se volvieron un lastre para las empresas. Cuando las empresas empezaron a firmar contratos colectivos, tenemos el caso de Telmex, de CFE, del Seguro Social, empresas muy grandes que empezaron a dar demasiadas prerrogativas a los trabajadores. Y estas empresas, estos sindicatos adquirieron tanta fuerza que hicieron que la justicia laboral se dejara de ver como lo que era, ¿no? Como un derecho social, y ya se empezaban a ver más los derechos de los sindicatos como unos entes que querían comerse a las empresas. Y la nueva ley ahora lo que dispone es que esos sindicatos no sean a través de un monopolio de poder, sino que sean realmente los trabajadores quienes por conducto de los sindicatos ejerzan estos derechos. Creo que todos conocemos o supimos de la CTM, por ejemplo, que tuvo un líder sindical por muchísimos años, que cuando falleció casi heredó el puesto al siguiente, ¿no? La Ley Federal del Trabajo nueva, la que ahora tenemos, nos habla de este principio de democracia sindical. ¿Y qué nos dice? Los trabajadores son los que rigen al sindicato y no el sindicato rige a los trabajadores. Todos los derechos colectivos que el sindicato les otorga o que gana a los patrones son para los trabajadores y en beneficio de estos, ¿no? Y en esta democracia sindical está el sufragio efectivo, el sufragio libre, el sufragio responsable de los trabajadores para que puedan llevar a cabo pues la elección de sus directivas. Y algo muy importante es que ahora en la democracia sindical se exige que en todos los sindicatos haya pues paridad de género, que las mujeres también ocupen puestos directivos en los sindicatos, que las mujeres también ocupen esa situación, pues eliminen esos famosos techos de cristal y todo de lo que se habla ahora, ¿no? Entonces, si vamos viendo, pues en realidad esta justicia laboral, pues estos ejes que ahora rigen la Ley Federal del Trabajo, que se concretan en esta justicia laboral, pues nos están dando como productos de engranaje, pues una conciliación antes de juicio, la creación de nuevos tribunales eliminando las juntas y como resultado que haya juicios que sean orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez. Como ya platicamos un poquito de la función conciliatoria, pues este es su eje sustancial, este es su fundamento constitucional y pues también en la función conciliatoria entran los problemas individuales, trabajador-patrón, y también entran los problemas colectivos, ¿no? Cuando un sindicato decide emplazar a huelga a un trabajador, también tiene que agotar esta función conciliatoria antes de llegar a la etapa judicial. Administrativamente, pues se prevé un trámite registral, un registro de asociaciones, el registro de contrato ley, registro de constancia de representatividad de los trabajadores y pues también los reglamentos interiores de trabajo. Con esta reforma, pues se crean los tribunales laborales. ¿Qué pasa en estos tribunales laborales? Estos sustituyen completamente a las juntas y se crean en los dos niveles de gobierno, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. En el ámbito federal, pues se conoce de los conflictos federales, de aquellas que por excepción, o sea, la regla general es que todos los conflictos sean de carácter local. Y la excepción a estas reglas es que sean de carácter federal. De manera enunciativa, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 527, nos dice qué debe conocer, qué es lo que debe conocerse en materia federal y qué debe conocerse en materia local, ¿no? Y específicamente nos dice, es materia federal, cuestión de telecomunicaciones, cuestión de industrias petroleras, mineras, productos alimenticios, todo tipo de prestaciones que nos permitan ver pues todo lo que es manufactura, producción, distribución de alimentos enlatados, envasados, industria automotriz, industria minera, industria, toda clase de industria.
Y pues todos estos tribunales se crean a cargo de un juez. Esto es algo muy relevante porque nosotros como tribunales laborales no estamos constituidos como comúnmente la gente, no somos juzgados en sí, sino que somos tribunales. ¿Y por qué somos tribunales? Porque llevamos a cabo funciones tanto de conciliación como de resolución, ¿no? A eso lleva la reforma de justicia laboral. Dejamos en aquel sistema donde las juntas eran pues órganos que estaban constituidos por un patrón, por un trabajador y por un representante de gobierno y pertenecían a la administración pública, y ahora pues los tribunales laborales pertenecemos al Poder Judicial, federal o local, dependiendo de nuestro fuero. Y llevamos a cabo procedimientos en donde todo es materia oral. Tenemos dos fases, una fase escrita que no la lleva el juez, sino un secretario, un abogado, un funcionario público que elabora toda esta parte donde deja constancia de todo lo que se va actuando. Esa es la fase escrita. Pero luego entra una fase oral, en donde, regidos por la ley, por los principios de la Ley Federal del Trabajo, un juez o escucha cada una de las partes, escucha a la parte trabajadora, escucha a la parte patronal y le va dando respuesta a cada una de las controversias. Todo lo que está plasmado por escrito va llegando a una resolución por parte de quien es el titular del órgano y que pues tiene que regirse con los principios que rigen la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuáles son estos principios? Antes que nada, pues yo les comento que en materia jurídica, un principio es un mandato de optimización. Es aquello a lo que queremos llegar. Es la concreción de esos valores que están en un grado superior, superlativo, más allá de cualquier norma jurídica. Podemos ahora, los jueces que vemos estas controversias, vemos las normas jurídicas con una visión que nos permite ver más allá de lo que está en papel o de lo que las partes nos llegan a decir de manera oral. Los principios del proceso de trabajo que ahora están plasmados en la Ley Federal del Trabajo, pues parten del principio de inmediación. Inmediación es la existencia de un juez en el problema. Un juez que va a escuchar de primera mano y no por conducto de. A nosotros nos corresponde llevar las audiencias orales. Tenemos salas de juicios orales en donde todo se lleva a través de videograbaciones y donde no utilizamos más papel que lo que realmente pues, nos va a servir para hacer algún apunte, ¿no? Porque prácticamente nosotros escuchamos y valoramos lo que nos vienen a decir las partes, y a eso se refiere la inmediación. La inmediatez es dar respuesta inmediata, dar respuesta pronta a lo que nos vienen a plantear, a lo que nos vienen a decir, aquel conflicto que ahora nos piden, pues necesitamos resolverlo a la brevedad. ¿Y por qué a la brevedad? Porque ahora el modelo de justicia nos hace de indicativo de esas personas que están ahí contendiendo, son factores de producción, es patrón que es una unidad económica que le da no solo trabajo a una persona, sino a un grupo de personas que tiene a su cargo y que desde el momento en que se empieza a desgastar en un juicio, necesita una respuesta inmediata. El principio de continuidad es parte de este mismo proceso oral, en donde ante el juez el juicio no se suspende. Cada una de las etapas se va dando de manera secuencial. Nosotros no paramos las audiencias hasta que no terminamos. Si yo comienzo recibiendo a las partes, yo tengo que resolver ese mismo día, si es el caso de que el asunto ya está listo para dictar sentencia, y dictar sentencia en el momento, una vez que yo termine con cada una de las etapas. La celeridad estriba en que nuestros plazos son muy cortos. Nosotros ahora tenemos que resolver, conforme a la Ley Federal del Trabajo, en 48 horas cualquier petición que nos hagan, y las sentencias, si no las logramos dictar el mismo día de las audiencias, las tenemos que dictar en 5 días. La veracidad, pues es búsqueda de la verdad, es algo así como encontrar realmente lo que pasó.
en tratar de buscar esa verdadera razón de por qué las partes llegaron allá. En toda controversia, pues se busca, pues en todo juicio, pues siempre se busca una verdad legal. Y esa verdad legal, pues en materia de derecho del trabajo, conforme a la Ley Federal del Trabajo, lo que nos busca o lo que pretendemos encontrar es lo más parecido a lo que realmente pasó, ¿no? La concentración implica que vamos llevando cada una de las etapas en una sola actuación. No dejamos nada para después, o más bien, lo que se está tratando y que es algo que se ha venido implementando desde el 2020, que cuando se inició con la implementación en sí de cada una de las etapas de la reforma, pues ha sido que sea lo más rápido, que los juicios que antes tardaban de 6 a 7 años, incluso yo recuerdo haber visto asuntos de 15 años de litigios laborales, pues en promedio Poder Judicial Federal está resolviendo en 6 meses. ¿Para qué? Para que las partes tengan una certeza jurídica, que es lo que llamamos economía y sencillez procesal, que es rápido y lo más apegado al respeto a los derechos procesales de las partes. Además, conforme a la Ley Federal del Trabajo, los juicios también deberán ser públicos, gratuitos, predominantemente oral y conciliatorio. Esta publicidad radica en que cualquier persona puede venir a una audiencia y será bienvenida para entrar a escuchar lo que se debate, salvo que haya alguna parte de confidencialidad tratándose de menores de edad o algún problema en donde haya una cuestión de privacidad que podría ser, no sé, una trabajadora embarazada que fue víctima de algún acoso, de mobbing, de algún tipo de hostigamiento. Y pues en esos casos es únicamente cuando se va a reservar que las audiencias sean de carácter privado. Pero generalmente casi todas las audiencias las podemos observar o incluso podemos ver los videos de las sesiones, ver los videos de las mismas audiencias que se van subiendo a nuestras plataformas. Y pues como les explicaba, ¿no? Predominantemente oral, a la par de cómo se da la justicia en otros gobiernos, en otros estados, como el estado de los Estados Unidos de América, como en Canadá, y conciliatorio, ¿no? O sea, qué difícil que resultaría ser para empresas inversionistas venir a litigar de manera tan diferente como se hacía antes. Y pues este es uno de los compromisos sustanciales de la reforma. Es lo que se pretendió a través de eso. Brindar el mismo sistema de justicia que se lleva en aquellos países, que es para donde va todo nuestro sistema normativo mundialmente. Todos estamos caminando hacia la oralidad. Estamos dejando a un lado ese derecho escrito para convertirlo en un derecho dinámico, en donde las partes expresan los derechos y una persona juzgadora es quien define estos derechos. Otra gran reforma y un gran avance en la Ley Federal del Trabajo fue que antes de la reforma cualquier persona podía litigar. Cualquier trabajador podía ir a la junta y acompañarse de cualquier persona que no fuera abogado y presentaba una demanda y emplazaban al patrón y ahí seguía el asunto, ¿no? Que redundaba en que, pues, como al litigar cualquier persona que no es un profesional del derecho, no había una garantía cierta de que se le fueran a respetar, pues, todos los derechos que tenía el trabajador frente al patrón. Y los patrones muchas veces sabían que estaban frente a una persona que no tenía esos conocimientos jurídicos. Y se daba mucho vamos a negociar por fuera, vamos a ver cómo resolvemos. Entonces, finalmente el que más perjudicado resultaba, pues era el trabajador, ¿no? Entonces, en la nueva Ley Federal del Trabajo, lo que ocurre es que se determina que para que el trabajador goce de una adecuada defensa jurídica, quien lo acompañe en las audiencias, quien lleve a cabo su defensa, quien lo acompañe desde el momento de su presentación de demanda, debe ser un profesional de derecho, que tenga título y cédula de licenciado en Derecho. Y la ley prevé ahora, como parte de esas reformas, que si el juzgador advierte una notoria ineficiencia, una falta de conocimientos, aptitudes para litigar, de quien esté ostentándose apoderado o autorizado del actor,
puede dejar sin efectos ese nombramiento que el propio trabajador haga y puede designar a otra persona. ¿Qué sucede? Muchas veces antes llegaban los asuntos y el mismo quien se ostentaba abogado del trabajador era una persona que no tenía más que bachillerato, ¿no? Y que el trabajador, por la confianza, cegado por su buena voluntad, firmaba una carta a poder, la exhibía ante la Junta y pues se le reconocía a esa persona como apoderado. Ahora la Ley Federal del Trabajo establece reglas expresas en el artículo 692 que nos dicen que si se trata de un trabajador, el trabajador puede exhibir una carta a poder para poder designar a una persona como su apoderada. Pero esa persona, nosotros como órgano vamos a revisar que sea abogado. ¿Y cómo lo revisamos? Pues con una consulta en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. Y ahí vemos si esta persona que está acudiendo con nosotros a elevar una demanda, a ostentarse como apoderado, puede o no tener la representación que ostenta de parte del trabajador. Y en el caso de las empresas, ahí sí la ley es más estricta, pues porque atiende a la notoria pues capacidad de las personas morales, ¿no? Si es una persona moral, pues tiene que haber una perdón. Tiene que haber una adecuada representación para poder llegar a esos asuntos, a esa representación. Así, ahora en la Ley Federal del Trabajo nos hablan de que las acciones que se pueden ejercer, entendidas estas como reclamos, coloquialmente lo que conocemos como prestaciones reclamadas, se llevan a cabo a través de procedimientos ordinarios, a través de procedimientos cotidianos, aquello que se da todos los días, ¿no? Que generalmente estos son los juicios que conocemos como motivos de los despidos injustificados o rescisión laboral. Y aquí vemos la principal, cuáles son los principales efectos de esta reforma de la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, cuando había un despido, en el artículo que fue derogado, había condenas a la patronal después de todo el tiempo que haya durado el asunto. El texto actual lo que dice es que el trabajador podrá ir a la autoridad conciliadora, a los centros federales, para verificar que si no existe un arreglo conciliatorio, puede pedir dos cosas: reinstalación en el trabajo o indemnización por 3 meses de salario, a razón de la fecha en que se realice el pago, observando el procedimiento de conciliación. O sea, aquí ya cierran la puerta a excesos en los pagos que se hacía antes a los trabajadores, ¿no? Ya nada más se puede reclamar hasta 12 meses de salarios vencidos, y lo único que sí dispone el texto actual es un 2% de intereses por el tiempo en que no se pague esta indemnización. Bueno, pues básicamente esto es lo que pues yo les platico de la Ley Federal del Trabajo, porque sé que el webinar está para hasta las 7 de la noche, y no sé si se abre algún debate al respecto, alguna pregunta, o la verdad es que desconozco qué es lo que se seguiría en este momento. No se cambian las diapositivas, pero no sé por qué. ¿Será que ahorita las pusiste? Trabajaste en nosotros y que estás trabajando
A las 7. Sí, ¿tienen alguna pregunta o licenciada Sujei? De momento no hay ninguna duda en el chat. Podemos continuar. Sí, ya por último les voy a compartir, aquí creo que ya les estoy compartiendo, pues materialmente lo que es la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues es con motivo del 18 de mayo de 2022. ¿Qué trajo esta última reforma o de qué se trató? Pues que nos adicionaron todo lo que viene a ser lo relativo a los derechos domésticos, a los derechos de las trabajadoras domésticas. Y pues ya prácticamente nuestro sistema de justicia terminó de implementarse porque fueron 3 etapas y se terminó de implementar el 3 de octubre del año pasado. El 3 de octubre del año pasado se dio paso a lo que fue la consolidación del sistema. La Ley Federal del Trabajo en los transitorios, bueno, para los que no son abogados, pues yo les comento, las leyes, todas las leyes tienen un periodo de nacimiento, su fecha de nacimiento siempre va a estar en nuestro órgano de difusión federal, que en este caso es el Diario Oficial de la Federación, y que se fijan en todas las leyes, las que están directamente bajadas de internet, como en el caso de la Cámara de Diputados, que es esta ley. Pues en esta parte vemos cuándo es la última fecha en que la reforma se lleva a cabo y se publica en nuestro Diario Oficial de la Federación. Y a partir del 18 de mayo de 2022, esta es la última ley, esta es nuestra ley final, esta es la ley aplicable y esto es lo que nos da lugar a nuestro nuevo sistema normativo en materia del trabajo. Pues básicamente es todo, licenciada. No sé si hubiese alguna duda o comentario que hacer, porque quedamos que terminábamos a las 7, son 7:04. No sé. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si gustan abrir su micrófono o dejarlo a través del chat. Si no hay ninguna duda, en el chat les voy a estar compartiendo el link. Luis Armando nos pregunta, ¿en dónde pueden asesorarme? Denuncia en caso de que la empresa no haga cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, tenemos 2 instancias a favor de los trabajadores. La Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ahora es el organismo que digamos que es el que asesora jurídicamente a los trabajadores y está obligado a defenderlos en cualquier juicio laboral en donde ustedes pudieran estar involucrados. Las oficinas de esta Procuraduría generalmente están, la podemos localizar en internet y ahí pueden encontrar a abogados que gratuitamente les pueden asesorar para cualquier conflicto de trabajo. También tenemos la opción de las asesorías jurídicas. También son abogados que no cobran, que están adscritos al Estado, que son algo así como los defensores de oficio, pero asesores jurídicos son los que prácticamente están en
a cargo de la defensa de los trabajadores, ¿no? Creo que aquí hay otra persona, no sé si le contesto, ¿no? Esas son las dos instancias que usted pudiera acudir a asesorar o denunciar algún incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, sea a través de la Profedet, de la Procuraduría, o a través de un asesor jurídico en materia federal o en materia local que le tendría que dar ese apoyo. Y de los trabajadores domésticos, parece que hay una persona que nos pregunta sobre ese tema, y pues le comento lo siguiente. La Ley Federal del Trabajo abrió un capítulo que habla precisamente de los trabajadores domésticos y de los derechos correspondientes. Todos sabemos que los trabajadores domésticos no estaban antes obligados, ni siquiera cotizaban en el Seguro Social, o sea, no había ninguna obligación de parte de los patrones. Todos tenemos trabajadores o hemos tenido un trabajador doméstico. Y entonces, a través de un artículo a través de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a resolver 2 amparos directos, estableció un derecho a cargo a favor de las partes, de la parte trabajadora, que era una empleada doméstica, en donde establece ahora que uno de los derechos de estos es tener derecho al régimen obligatorio de seguridad social. Quien tenga un trabajador doméstico, quien tenga un trabajador que se encargue de la limpieza de su casa, debe inscribirlo al régimen de seguridad social. Y al estar como reconocidos como trabajadores, ya con todos los derechos, la Ley Federal del Trabajo ya les reconoce el derecho a vacaciones. Y pues ya prácticamente, si nosotros no podemos darles exactamente las mismas reglas, pero sí los mismos derechos, ¿no? O sea, no podemos decir que por cada año de trabajo, ahora son 12 días, pero el trabajador doméstico tendría derecho a la parte proporcional de estos, ¿no?